Bienvenido, Jorge, gracias por aceptar la invitación. Estás otra vez con nosotros acá en el Enclave para dar una actualización acerca de lo que está viviendo Argentina. Primero que todo, presentate, Jorge, para la gente que no te conoce. Bueno, mi nombre es Jorge Marcelo Pérez, soy de Argentina, soy licenciado en Relaciones Internacionales, soy analista político y ahora, bueno, maestrando en Sociología. Interesado sobre todo, o debería haber empezado con la palabra militante del campo popular, interesado siempre por el devenir de esto, ¿no? Del campo popular en Argentina, de los sectores populares a lo largo de la historia, ¿verdad? Esa es un poco la presentación en pocas líneas. Es un momento interesante para ser analista político y sobre todo con lo que está ocurriendo en Argentina, ¿no? Es un momento interesante, sí, nosotros decimos que en el caso de Argentina se da la expresión nacional de un fenómeno global que tiene también puntos de comparación con los procesos que se van dando en otros países en términos internacionales y que nosotros tenemos nuestra expresión, así como la tuvo Brasil, como la tuvo Estados Unidos, como la tiene Francia, mismo España, Italia y por ahí otros países de Europa. Nosotros tenemos nuestra expresión de este fenómeno de resurgimiento de la derecha y de las extremas derechas. Y bueno, en esos puntos de comparación nosotros podemos hacer algo de política comparada y analizarlo a partir de los procesos que se van dando en otros países o que se dieron en otros países, como en el caso del vecino país de Brasil. Entonces, desde ahí hacer algunos puntos de comparación, si bien hay diferencias marcadas. Nosotros, en el caso de Argentina, estamos siendo gobernados por una persona que está llevando adelante un experimento. ¿Sí? Es la primera vez que alguien que odia el Estado y que quiere destruir el Estado se hace cargo del Estado. Es un experimento que no sabemos cómo puede terminar. ¿Sí? Sí sabemos lo que nos va dejando, las consecuencias que vamos sufriendo como pueblo, pero a partir de la implementación de algunas políticas, o mejor dicho, de la no implementación de políticas públicas, lo que va generando en términos sociales y económicos. ¿Y qué es eso? O sea, porque ese experimento ha tenido sus consecuencias, ¿no? Cuando ellos hablan de los resultados, siempre hablan, ¿no? De que logramos bajar la inflación, hemos logrado generar superávit, ¿sí? Pero la realidad de la gente en la calle, ¿cuál es, Jorge? Sí, bueno, primero antes de hablar un poco de la realidad socioeconómica, tendríamos que hacer algunas salvedades con respecto al discurso oficialista. ¿Sí? Si bien el gobierno de Milei recibió un gobierno con muchos indicadores muy malos en términos de política, de macroeconomía y de microeconomía, a partir de su llegada los desmejoró todos, ¿sí? Todos los indicadores de deuda, de producción, de inflación y demás, todos los empeoró, generando inicialmente una devaluación monstruosa que llevó la inflación. Si la inflación venía en un promedio de 5 o 6 puntos mensuales, él la llevó a 18 o 20 puntos inmediatamente. A partir de ahí, la inflación generó una curva, la llevó muy alta y eso generó una curva descendente que viene bajando, pero que en este último mes hizo un pico porque hubo una corrida del dólar. El dólar las últimas semanas viene escalando, ha subido alrededor del 15% en las últimas 3 o 4 semanas. Eso le imposibilita al gobierno salir del cepo cambiario y también le genera la necesidad de implementar una nueva devaluación. ¿Sí? Esta devaluación que hizo el gobierno en los primeros días de su mandato tenían como premisa inicial que iba a ser la única y que a partir de esa devaluación iba a venir iban a venir una serie de consecuencias que iban a generar en términos económicos una B corta, ¿sí? Una V,
como decimos en Centroamérica, en donde la economía iba a pegar en el piso y desde ahí iba a rebotar y iba a subir. Bueno, hoy se está viendo que esa V no es tal, sino que está haciendo una U y que no termina de subir porque el campo, los sectores agroexportadores y demás están pidiendo una nueva devaluación, un dólar más competitivo para liquidar sus producciones, y una nueva devaluación implicaría, ya en términos sociales y económicos, más pobreza, un aumento sostenido de los precios, el aumento de los niveles de indigencia y, por otro lado, eso en términos socioeconómicos. Ahora, en otro lado, en términos productivos, el freno de la obra pública, el freno de la inversión y de la intervención del Estado en la economía, ha generado una desregulación de muchos procesos productivos que como consecuencia de eso, han llevado al país a una caída de las ventas, a una caída de la producción, a una utilización de su matriz productiva por debajo del 50%. Eso se tradujo en desempleo, en más pobreza, en más desocupación. Como te decía inicialmente, por ahí antes de iniciar la nota, hoy estamos en el medio de una ola polar que hace que nuestra población sufra muchísimo, sobre todo a la gente en situación de calle. Hoy tenemos récords de muertos en las calles, gente que es indigente, que vive en las calles, sobre todo en las grandes ciudades, ¿sí? Que hoy, por falta de política pública para mitigar estas cuestiones y por la situación acuciante en términos económicos, laborales y alimenticios, está generando todas estas consecuencias que son palpables, que son inmediatas. Ya se sabía desde antes de que comenzara el invierno el tema con la pobreza energética. Muchísima gente no tenía para adquirir gas o para calentarse, que son cosas básicas. Sí, sí, hay muchísimo. Por otro lado, hubo un aumento, una desregulación de las tarifas, un aumento muy, muy grande, significativo, exponencial de todo lo que es el acceso a la electricidad, al gas. Hay muchos sectores de nuestro país que no tienen acceso al gas de red, sino que se sostienen con garrafas, con lo que decimos nosotros el gas envasado, y los aumentos han sido muchísimos. Eso genera un golpe inflacionario por un lado y genera mucho menos acceso a bienes básicos como son el gas para calentar, para cocinar, sobre todo en los sectores populares, ¿no? Porque en las grandes ciudades por ahí el acceso a gas de red, a artículos electrónicos que funcionan en electricidad, para calentar, para mejorar la calidad de vida, eso se da sobre todo en las grandes ciudades. Ahora, en el interior del país y en los sectores populares, en las villas de emergencia, en los barrios más carenciados, la realidad es otra. Y ahí es donde se está sufriendo mucho. Por otro lado, la desregulación de lo que era en el gobierno anterior el Ministerio de Acción Social y Desarrollo, hoy transformado, devenido en el Ministerio de Capital Humano, y esto ha generado toda una polémica, ¿no? El gobierno anterior ha dejado galpones con aproximadamente 550.000 toneladas de alimentos que este gobierno estaba dejando vencer, ¿sí? No los repartía estos alimentos gracias a que se filtró esta información y que algunos militantes del campo popular hicieron las denuncias. La justicia tuvo que intervenir y obligar al Ministerio de Capital Humano a repartir estos alimentos en los sectores populares. La idea del gobierno, evidentemente, era que se venzan, ¿sí? Y no asistir a un montón de comedores y de merenderos que funcionan en los barrios populares y que de alguna forma sirven para mitigar el hambre que está golpeando fuertemente al pueblo y bueno, empezó todo un ida y vuelta porque el Ministerio de Capital Humano apeló la medida judicial, la justicia falló firmemente para obligarlos a repartir los alimentos
Y bueno, y a través del ejército se está repartiendo algo. Pero la verdad que la idea del ministerio es no repartirlo, fue evidentemente la idea inicial, y bueno, gracias a una medida judicial están obligando al gobierno a repartir estos alimentos que vienen de la gestión anterior. Pero yo pienso que el reparto de alimentos como tal, con las cosas, con el escenario que vos me describís, de salarios que no alcanzan para nada, de gente sin empleo, pues está lejos de ser la solución, ¿verdad? O sea, porque Sin digo, duda. aparte de eso, Jorge, te quería preguntar, porque se sabe poco, afuera de Argentina por lo menos, sobre el estallido social, ¿no? Porque en esta situación, que es extrema, tiene que haber algún tipo de respuesta. Hubo, si bien existieron respuestas organizadas, organizadas por los movimientos sociales, los gremios, los sindicatos de trabajadores, sobre todo en semanas anteriores, cuando la legislatura nacional, el Congreso nacional, se reunía para tratar la ley bases, hubo movilizaciones masivas, ¿sí?, de muchísimos sectores de la Argentina, sectores de trabajadores, sectores de estudiantiles, sectores de desempleados, hasta mismo los jubilados organizados se movilizaron. La represión fue tal, fue muchas veces sin fundamento, y eso generó y genera por ahí un rechazo a las expresiones populares, a esto que ha tenido y que tiene el pueblo argentino de tomar las calles. Se están sosteniendo todas estas medidas, todas estas consecuencias que generan estas medidas a través de la represión. Tal es así que han reprimido a grupos de jubilados organizados que simplemente estaban protestando en la vereda, ¿sí? Los han reprimido sectores estudiantiles, ¿sí?, que nada más alejados que estos sectores de generar algún hecho de violencia. Sin embargo, e implementando una forma de intervención de las fuerzas especiales con infiltrados en las manifestaciones. Eso se ha visto a través de fotos. A los mismos periodistas los han llenado de gases, a los mismos diputados y senadores del Congreso que han ido y se han puesto al frente de las movilizaciones, los han llenado de gases pimienta, gases lacrimógenos, balas de goma. No hay discriminación alguna a la hora de reprimir por el gobierno nacional, y eso genera un poco que el pueblo tenga un poco de miedo, ¿sí?, a expresarse, a tomar la calle, a generar. Si bien la pobreza y las consecuencias de este gobierno indican que es el camino, ¿sí? Hay algunos sectores de la política que desalientan la salida del pueblo a la calle porque consideran algún sector del peronismo puntualmente, porque consideran que el proyecto anarcocapitalista que encarna el presidente Milei está terminado y se va a caer por su propio peso, y no instan al pueblo a salir a la calle porque consideran que esto se cae solo, ¿sí? Pero hay sectores como los movimientos sociales, por ahí los sectores que viven el día a día y que lo sufren, sí instan a la organización y a salir a la calle para la lucha y la reivindicación de los derechos que están siendo vulnerados, sobre todo los derechos alimentarios, los derechos de acceso a la salud, los derechos de acceso a la educación. Es que no se le puede pedir a la gente que resista y que espera que caiga con el estómago vacío. No me parece que esa resistencia se puede dar en algunos casos, pero no creo que la gente pueda resistir así. Es muy fácil pedir que aguantar, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Son sectores y están teniendo tensiones al interior de los gobiernos, sobre todo el peronismo. El sector que te nombro es el sector que encarna quien fuera secretario de Comercio, Guillermo Moreno, un sector del peronismo por ahí más duro. Él y varios sectores peronistas están instando a la gente que no salga a la calle. Pero como vos decís, solo uno sabe hasta dónde le ajusta el cinturón y las necesidades que tiene. Por eso
se da esto de que la gente está buscándole la vuelta, la miseria, ¿sí? Cabalga por las calles y el trabajo no aparece, una reactivación que inicialmente se decía que venía después de la mitad de año, la verdad es que no se ve luz al final del túnel, y tampoco hay una idea de cambiar de rumbo, sino de profundizar todas las medidas que nos trajeron hasta acá. Eso es lo más preocupante por ahí para quienes pertenecemos a los sectores populares, a los que pertenecemos al pueblo, y que vemos y sufrimos día a día las consecuencias de un gobierno que intenta, yo diría en pocas palabras, intenta desgobernar un país que necesita ser gobernado, que necesita ser organizado y que necesita políticas de redistribución de la riqueza. La primera vez que hablamos, Jorge, ¿te acuerdas que hablábamos, ¿no?, de la posibilidad esa de que a Milei se le complicara un poquito el tema de gobernar y sobre todo sacar adelante un proyecto como la ley de bases, ¿no?, que al principio se veía muy verde, pero lo logró? ¿Cómo logra eso? O sea, ¿qué apoyos consigue? ¿Cómo se conforma? Tiene que ver un poco con la conformación nacional. La conformación argentina es a partir de 24 distritos. Son provincias que tienen su constitución, tienen su organización y que se sostienen a partir de la coparticipación federal, de esta redistribución de riqueza que hace el gobierno nacional. A partir de la crisis iniciada, un poco venía esta crisis de gobierno anterior, pero se profundiza a partir del gobierno de Milei, los gobernadores tienen que gobernar en una crisis que los cruza transversalmente, que es la crisis nacional, y están todos tratando de gestionar recursos, porque Milei lo primero que hace es quitar recursos a las provincias, ¿sí? Arrodillar, ponerlos de rodillas en términos económicos, porque había muchas concesiones que tenía el Estado Nacional para con las provincias. Y es a partir de esa forma de gobernar que las provincias profundizan esta crisis. Y entonces, a partir de esta profundización de la crisis es que las provincias empiezan a querer gestionar algunos recursos, ¿sí? La ley bases que saca Milei no es la misma que presentó originalmente, sino que hace muchísimas concesiones, y las iba a hacer porque necesitaba que saliera la ley. El gestor de la ley es su ministro del Interior, Guillermo Francos, y Guillermo Francos es por ahí la pata más política que tiene este gobierno. Es un hombre que viene de muchos años de participación de los gobiernos de centro derecha y de centro y de centro derecha y de derecha extrema en este caso, y que tiene la gimnasia de por ahí de gestionar, de hablar en términos políticos y de hacer concesiones para que cada gobernador mandase a sus diputados y a sus senadores a apoyarla, negociando algunas cuestiones y haciendo algunas concesiones. En el plano laboral, por ejemplo, es cierto lo que decían algunos, entrevistamos a unos argentinos y me decían que había cierta complicidad de algunos sectores sindicales también que se dieron. Sí, sí, en realidad la mayoría de los sectores sindicales, sobre todo los que están relacionados con los trabajadores del Estado, con los que están nucleados en la CGT, en la CTA, no. Ahí hubo una alineación, un respeto por el mandato de la CGT, porque todos se unificaron en una protesta. Ya va el segundo paro nacional de la CGT y la CTA conjunta, con el apoyo de los sectores docentes, los sectores estudiantiles, los movimientos sociales, los sectores políticos más de, por ejemplo, el peronismo y los sectores de izquierda. Hay toda una idea de lucha ahí. No hubo muchos, si bien puede haber existido un corrimiento, debe haber sido incipiente. Hay una unión en esa idea de protesta. Lo que sí hubo e iba a existir una negociación que le permita al gobierno sacar su primera ley después de 6 meses, ¿sí?, de obtener todas negativas, con una forma de hacer política
la verdad que bastante absurda porque no tenía fuerza mayoritaria en el Parlamento y sin embargo quería imponer las cosas por fuerza. Así fue que todos sus intentos por promulgar leyes fueron esquivos, fueron nulos, terminaron fracasando y termina después de 6 meses de gestión, termina aprobando la ley bases, promulgando una ley que tiene muchas modificaciones que no es la original, pero la necesitaban para mostrar una conquista política porque el gobierno no resistía otro revés. Entonces, yo creo que desde ahí buscaron la forma de promulgarla y van a iniciar, recordemos que la ley bases es una ley que comprende muchísimas modificaciones de ley e implementa un montón de cuestiones que tienen que ver con que entienden sobre la liberalización de muchos sectores. ¿Sí? Sobre todo, por ahí el más controversial ha sido el de la minería, el de la explotación de los recursos naturales, que eso es algo que se discutió mucho, ¿sí? Pero vuelvo a decir, la ley no es ni la mitad de lo que fue originalmente. Se modificó mucho buscando esto, buscando que salga y seguramente se avance, o por lo menos es lo que están diciendo ahora en el gobierno, que es lo que hace a las reformas laborales, a la liberalización de la cuestión laboral, se va a encarar ya con una ley puntual y otras modificaciones en las que el gobierno quiere ir a fondo, se inician ya individualmente, puntualmente, en otras discusiones, que no estén enmarcadas en esta ley bases que, como dije, tiene muchas aristas y generó muchas discusiones. Con el tema de la ley bases, pero también con todo lo que se ha aplicado hasta ahora. Supone que, como dicen los peronistas, esto que me citabas, esto caiga, ¿no? El daño que se ha hecho hasta ahora, ¿va a ser difícil, va a ser fácil de revertir esto? Sin duda que no. En todo orden, siempre lo decimos, en todo orden de la vida siempre es más difícil construir que destruir. Destruir es por ahí un acto mucho más rápido e insensato. Para construir hace falta inteligencia, hace falta estrategia, hace falta un montón de cosas que hacen de esto una tarea mucho más difícil. Entonces, desde ahí creo que la destrucción de la matriz productiva nacional va a ser muy difícil de recomponer. La reconstrucción de niños que por ahí después de 3 o 4 años no tienen acceso a una buena alimentación, reconstruir todo ese tiempo perdido de alimentación, de crecimiento, de desarrollo de sus capacidades cognitivas, de educación, eso no se reconstruye. Eso es capital humano perdido. Cuando una empresa cierra, cuando una pyme cierra, es muy difícil volver a reabrirla. Hace falta de mucha política pública, hace falta de mucho Estado, hace falta de mucho mercado también. Entonces, sin duda que el daño que se está haciendo, en el que estamos viviendo, es mucho y va a ser difícil. Van a hacer falta gobiernos muy bien orientados, ¿sí? a una idea de país industrial, por ahí, que es el que defendemos y hemos defendido siempre, porque entendemos que los países agroexportadores generan por ahí riqueza, pero mucho desempleo. Necesitamos una Argentina y una Latinoamérica industrial, ¿sí? Con trabajo para todos. Y la verdad es que con estos gobiernos lo único que hacemos es alejarnos de ese horizonte que hemos perseguido históricamente. Por último, Jorge, y haciendo un poquito más de énfasis en lo que se ve acá, ¿no? Porque acá cuando se habla de Milei, ¿no? Te lo presentan como una estrella, pero también por decirlo así, extravagancia, ¿sabes? No, el otro día salía que citaba el tema de vender hijos, el tema de la venta de órganos, el tema del concierto que dio en el Luna Park. Ese tipo de hacer, esa forma de hacer política busca tapar también lo que hay detrás.
¿Qué pensás vos como analista político? ¿A qué responde? ¿Sí? ¿Y qué te parece como argentino? Mira, del análisis que hacemos nosotros tiene que ver con muchísima gente que enojados con el establishment político, enojados con la realidad que le tocaba vivir, votó a este personaje que es disruptivo de toda esa realidad, votó en contra de este discurso de la casta y votó también, y en muchos casos a sabiendas, en contra de sus propios intereses. ¿Sí? Sabiendo que votaba en contra de sus propios intereses, terminó eligiendo una expresión que tiraba todo por tierra. ¿Sí? Era un tirar, nosotros lo representamos con un tirar del mantel, que caiga todo, que no me importa nada, estoy cansado de todos los que me trajeron hasta acá. En ese acto, ¿sí? de votar esa expresión, sabían, y todos lo dicen, sabían que votaban a un loco, muchos lo dicen en esos términos, y cuando Milei en la campaña habló de la venta de órganos, habló de la posibilidad de que alguien pueda vender un hijo, de que alguien pueda vender un brazo, que esté en todo su derecho si lo quiere vender para comprarse un auto o lo que fuere, eh, en términos electorales, hizo que él descendiera un par de puntos en su imagen. Pero inmediatamente los recuperó, al poquito tiempo los recuperó, y no porque haya cambiado el discurso, sino que lo sostuvo, pero primó esta idea de votar en contra de la disrupción, en contra de esto que digo de tirar del mantel. Hoy en día, el gobierno de Milei no solo es Milei, ¿sí? A él como que se le permiten todas estas cuestiones, si queremos, atípicas, de salir a cantar, de insultar. Es un nuevo idioma, una nueva forma de comunicación política. Esta es la de el insulto, la degradación del rival, la de enfrentar a quien piensa diferente. Por lo pronto, esto no está generando mayores problemas en su núcleo duro de votantes. ¿Sí? Genera horror en todos los que no hemos acompañado este proceso, pues nos considerábamos que no era beneficioso para Argentina, pero no es determinante. Ahora, esta forma de comunicación la usa Milei, pero no la usa Patricia Bullrich, no la usa Caputo, no la usa Sturzenegger ahora, no la usa Mondino, no la usa Villarroel, ¿sí? Todo por ahí sus expresiones más visibles de los componentes de este gobierno no tienen esa forma. Yo creo que a él se le permite todo esto sin generar mayores consecuencias, ¿sí? Porque es la forma en la que llegó, ¿sí? Es lo que votaron, ¿sí? Y bueno, y como decimos todos, ¿no? Cuando uno por ahí paga mucho por un bien y después de un tiempo se da cuenta que se equivocó, ¿sí? o que fue estafado y demás, hay un orgullo personal y entonces Sí. hay un tiempo en reconocer que se equivocó. Eso estamos viéndolo, en algunos casos se está viendo ya por ahí un atisbo de, de reconocimiento del error, pero todavía creo que no hay un reconocimiento generalizado, ¿sí? Todavía hay sectores que piensan que esto tiene un buen puerto, que vamos por buen camino y que en pocos meses vamos a retomar la senda del crecimiento, ¿sí? Nada indica que esto sea así, solo las expectativas de algunos, pero esto es un poco lo que pasa, ¿no? Con la forma de comunicar del presidente, con esta nueva forma de hacer gobierno y con la última declaración que tuvo él, creo que por una cadena de Londres, del Reino Unido, en la que decía que amaba ser un topo,
que se había metido dentro del Estado para destruirlo. Entonces, todas estas cosas, ¿sí?, no dejan de ser ruido y no dejan de ser materia de análisis en un contexto en el que las extremas derechas luchan por gobernar, luchan por ganar espacios en el mundo, y nosotros como país, como singularidad dentro de esta región latinoamericana, tenemos esta expresión que la analizamos en comparación también con la de Brasil, con la de Bolsonaro, con la de Trump en Estados Unidos. Muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado, y esperamos que a medida que vaya transcurriendo todo eso también nos puedas acompañar para seguir dándonos actualizaciones. Sin duda, acá estamos para lo que podamos. Gracias a vos por la invitación y estamos siempre a disposición. Hasta pronto, Jorge. Un abrazo.